Voces de la Nación, un programa de La Nación TV. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en un número más de nuestro programa de Voces de la Nación, aquí en @Revista La Nación. Y hoy vamos a hablar de diferentes emergencias nacionales. Nuestro hashtag de hoy es Emergencia Nacional y tenemos varias de las cuales vamos a platicar hoy. Y tengo el gusto de saludar a la senadora Ale La Güera Reynoso con W. Güera con W. Ale es senadora, nuestra senadora. Sígala en @Güera Reynoso con W. Ale Güera Reynoso en sus redes sociales. Y nos acompaña también la senadora Sonia Rocha y sus redes sociales son @Sonrocha y Sonia Rocha en Facebook. Emergencia Nacional, tenemos varios temas de emergencia nacional y me da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Vamos a platicar en Voces de la Nación sobre diferentes temas. El primero que me gustaría abordar es el 9 Nadie se mueve. Es un tema de emergencia nacional. Sí, a ver, yo creo que ante la falta de sensibilidad del presidente de la República, sí. Todos hemos visto cómo la inseguridad ha aumentado y cada día está peor en todo el país. Estamos viendo casos que a todos nos dolieron, porque además yo creo que sí es importante lo que ha sucedido de los feminicidios, y te enteras de la niña Fátima, y no es de Guanajuato, pero me duele lo que pasa y lo que sucedió. De Ingrid te duele, nos duele lo que pasa contra la mujer en cada rincón de México, y que el presidente haya seguido con sus shows, sus teatros, sus bromitas, eso también nos duele. Que no pueda darse cuenta de lo delicado que está haciendo la inseguridad contra la mujer, y eso duele. Y entonces, si una forma, como yo lo digo, de visibilizar nuestra ausencia, el 9 Nadie se mueve. El 9 Nadie se mueve. Diputada Sonia, 4,000 mujeres murieron solamente en el arranque de este gobierno, un poquito más de un año. 4,000 mujeres murieron, o sea, diario 4 o 5 mujeres. En lo que estamos aquí platicando seguramente hay personas, mujeres agredidas. Claro, pues bueno, primero por eso es una emergencia nacional. Por eso es una emergencia nacional. Primero saludarte, Felipe, y bueno, saludar a mi amiga La Güera, y hoy senadora, yo diputada. Fui senadora. Nada más se cruzaron de cámara. Qué bueno. Nada más nos cruzamos de cámara. Sí. Se requiere mucha experiencia. Es un gusto poder, platicar con ustedes sobre estos temas que son emergencia nacional. Efectivamente, coincido, creo que es ofensivo para la mujer mexicana vernos no visibilizadas por la autoridad más importante, porque al final es la autoridad más importante de este país, que es la presidencia de la República, el presidente, que en una mañanera diga que no se acordaba, que no tenía en cuenta que el día 9... ¿Es una burla? Es una burla, sí, claro. Es una ofensa, que no, para ofender a una mujer, como lo hemos dicho en el tema de violencia, pues ni siquiera es, o lastimar a una mujer, ni siquiera tiene que ser un golpe físico, duelen más las palabras. Y hoy yo le di al presidente y pues a las que votaron por él, que se sienten representadas con una persona que no las visibiliza. Y efectivamente lo que hoy se pretende de esto, que es una lucha no de izquierdas o derechas, no de partidos, no de equipos, no de... es una lucha de las mujeres. ¿Cuál es el requisito para que el 9 nadie se mueva? Es que seas mujer. O sea, que se note, la idea es que se note la ausencia en conmemoración, en visibilizar a todas las mujeres que un día ya no llegaron a su casa, que un día ya no llegaron a la escuela, que un día ya no llegaron con sus hijos, que un día ya no llegaron a trabajar, que se note esas, en este tiempo, lo que tú decías, Felipe, más de 4,000, que es histórico. Por supuesto no es un tema nuevo, eso no lo estamos tampoco diciendo, es un tema que pues desde la historia, pero que desafortunadamente ha sido por eso lo ponemos una emergencia nacional, porque en este gobierno y en este tiempo, pues se han tenido que tomar estas medidas precisamente para que no nos maten. Sí, terrible. Como yo lo he comentado, además,
ya han salido datos cuando empezaron a decir que los conservadores, que sí, los partidos, y que la verdad es que hay datos que saltan a la vista. Lo más reciente es el Partido Acción Nacional promovió una reforma constitucional para promover la paridad. No, y además yo creo que si te vas a la historia, voto de la el mujer, que impulsó el voto de la participación, el voto de la mujer, el derecho a estar en la Constitución con derechos para votar y ser votada, fue el PAN. O sea, creo que hay una ignorancia en el presidente en querer reconocer la historia, porque él tiene su historia, él tiene sus datos, y sí creo que es una falta de respeto a la mujer y a las mujeres mexicanas, porque también creo que ahora hay una indignación, porque resulta que hay quien se sentía dueño de la agenda mujer. Perdón, ¿desde cuándo la agenda de nosotros las mujeres tiene dueño? Todas somos responsables, y en esta causa del día 9 es también una solidaridad con las víctimas, con las familias, con quienes están a nuestro lado, porque lo decía Sonia muy bien hace un rato, todos sabemos y podemos salir de nuestras casas en la mañana, pero el tener la seguridad de regresar bien, nadie. Así es. Y bueno, hay muchos temas sobre lo que estamos hablando ahorita del Día Internacional de la Mujer, en el marco del Día Internacional. Hay muchos temas, hay muchas cuestiones que se tienen que resolver en nuestro país. No es solamente que, como hemos dicho aquí, que sea el gobierno, es un tema social, así es, cultural, grave. Tendría que ser una bandera, incluso no nada más de las mujeres, lo que queremos es que sea una bandera de las mujeres y de los hombres. También quiero decirte, abonando a esto, que en la Cámara de Diputados, por aquello de quién son los temas, que no lo hemos dicho, creo que es la primera vez que lo comento, pero hacemos un recuento precisamente para acallar todas esas voces que dicen que es de alguien, ¿no? Sí. Yo creo que no es de nadie. Tanto que, por supuesto, hoy somos la legislatura de la paridad, y a veces siento que nada más somos de nombre, porque hemos tenido la oportunidad, fíjate, hay 44 iniciativas de mujeres del Partido Acción Nacional con tema de género en la Cámara, que no se han dictaminado, que están ahí, más 4 que metieron hombres del Partido Acción Nacional. Eso es muy importante. En total 48 iniciativas, reformas que no se han podido, y una muy importante, que ustedes lo saben, de Adriana Dávila y el equipo y las mujeres del PAN, porque eso sí hemos apoyado a Adriana. Ella tiene una vasta experiencia con el tema de feminicidios, que incluso la bajaron, la volvió a subir, cosa que pues bueno, es una batalla de las mujeres, pero que necesitamos una reforma al artículo 73 para que precisamente la Cámara pueda legislar sobre ese tema, y que es visible para todos, pero que en la legislatura de la paridad no se nota, porque desafortunadamente yo le he dicho mucho, cuando ya se trata de decisiones y de votar, pues no se nota que somos la legislatura de la paridad. Exactamente. Oye, ¿sabes qué es lo triste? Creo que hasta donde yo recuerdo, no había habido los días previos o en el marco del Día Internacional de la Mujer, donde estuviéramos hablando de estos temas, de la inseguridad. No hay referencia en el pasado donde en el marco del Día Internacional de la Mujer estuviéramos siendo ignoradas por la máxima autoridad del país, ¿no? Del Ejecutivo, el presidente. Si recordamos, ¿qué pasaba en el marco del Día Internacional de la Mujer? Decimos, a ver, ¿cómo vamos, no? ¿Qué tenemos que lograr? ¿Cómo va la causa de las mujeres? Porque cuando se legislaba y se ponía una propuesta, una iniciativa, no se decía para las mujeres de derecha, para las mujeres de izquierda, era para las mujeres. Y que si el techo de cristal, y que hay que atrevernos, y hay que empoderar, y hay que motivar, ese era lo que hablábamos en el marco del Día Internacional de la Mujer. Y ahora, ¿qué es lo que han provocado? Que entonces tengamos que, en el marco del Día Internacional de la Mujer, decirle al presidente de la República, aquí estamos, ¿no? Yo creo que va a ser todo un éxito el lunes. Yo creo que sí se va a sentir la fuerza de las mujeres, ¿no? Ahora sí que con la ausencia se va a notar que existimos. Exacto, y yo creo que también es de reconocer y de agradecer a los diferentes sectores, iniciativa privada, medios de comunicación, instituciones, universidades, porque para mí es una solidaridad de las instituciones con las mujeres. Así empiezan los y cambios. Eso se agradece. ¿Cómo imaginan ustedes el 10 de marzo? Es decir, el 9 es el paro, el 9 nadie se mueve, pero el 10, ¿qué esperarían ustedes? Yo espero
que antes de eso quisiera comentar. Yo escuché ahorita que decía la güera. Antes, ¿cómo festejábamos esos días? ¿O cómo festejábamos todo el mes? ¿O cómo festejábamos el 8? ¿Cómo festejábamos el 9? Y normalmente conmemorábamos. Hacíamos un desayuno y decíamos, en las leyes, que creo yo, hemos hecho un análisis, y en el tema legislativo creo que hoy somos la legislatura de la paridad porque se han hecho cambios que nos han permitido llegar ahí. El tema de ahora, yo espero que después del 10, y cómo lo veo y cómo me veo, es que cambiemos el chip. Ya no tanto de las mujeres, también cambiamos el chip de los hombres. Que cuando ves esto que está pasando es porque, yo digo, nos quieren regresar a donde estábamos antes. O sea, ya cambiamos las leyes, ya tenemos la posibilidad de participar en política, ya tenemos muchas cosas que volvemos al mismo, no fue ni de izquierda, ni de derecha, ni de un grupo, fue de las mujeres, dejémoslo así. Pero que nos visibilicemos después del día 9, el día 10 en adelante, con un chip diferente donde nosotros, digamos, de nosotros depende. Ya te diste cuenta que somos importantes, que somos parte, un 50 y un 50, y que entonces quitemos esa idea de la cabeza, pues desafortunadamente es así, de los hombres que quieren regresarnos al lugar donde antes estábamos. O sea, del presidente. Y del presidente, sí. ¿No? O sea, digo, más bien empezando por la figura que debería dar ejemplo, que sería el presidente, ¿no? Que tendríamos que sentirnos arropadas y que el discurso del presidente sea adelante, háganlo, exhortar a que la sociedad civil organizada, a que las empresas, a que en el gobierno nos ayuden a lo que se va a hacer el día 9, y no lo que hemos visto a través de los días. Ya no tanto que ni siquiera exhorte, ni siquiera nos visibiliza, o sea, ni siquiera sabía que el 9 era, ¿no? Digo, tú ves las encuestas y te puedes dar cuenta, Felipe, en todas las encuestas, un 80% de los ciudadanos saben que el día 9 no va a haber mujeres. O sea, ¿cómo el presidente, entonces, pues si así no se da cuenta de las mujeres, entonces me preocupa que no se dé cuenta de lo demás que está pasando en este país? No se da cuenta que la economía va en picada. Lo peor no es que pase o que no pase, no, lo peor es que no se reconozca. Así es. ¿Cómo imaginas el día 10, güey? ¿Cómo te gustaría? Me gustaría que el día 10 hubiera otra disposición. Me gustaría ver el día 10 un presidente sensible. Me gustaría ver el día 10 un presidente que no le eche la culpa al pasado y que asuma su responsabilidad en el presente. Me gustaría ver a un presidente que reconozca lo que las mujeres le aportamos a la economía de este país, lo que se le aporta a la educación en las familias, lo que se le aporta al desarrollo, y que incluso, o sea, es una incongruencia porque él cuando va a algún dijo, no, y las mejores para darles crédito son las mujeres porque son súper... O sea, su mensaje es muy incongruente. Yo esperaría que a partir del día 10 en verdad hubiera una auténtica disposición a reconocer los problemas que hay en la sociedad, pero también a reconocer lo que representamos para la sociedad. Y también yo esperaría que a partir del día 10 hubiera una conciliación entre la sociedad, porque y que es importante, no es la lucha de las mujeres y lo hemos dicho, es la solidaridad de todos y la reconciliación de la sociedad, que es una sociedad que ahorita está muy dividida, muy polarizada, muy sensible, y que en esto todos tenemos una responsabilidad para lograr que en verdad México tenga paz, un cambio cultural, y ojalá que el presidente reconozca lo que representamos para México. Así es. Y bueno, hay otras emergencias nacionales. Esta es súper importante. Acción Nacional, por supuesto, ha anunciado que se suma a las actividades, a todo este llamado de la sociedad civil para el día 9 de marzo. Pero hay otros temas que también están surgiendo todos los días. Hoy mismo en el Senado de la República se acaba de dictaminar en la Comisión de Justicia. Las Comisiones Unidas, se acaba de dictaminar el tema de la marihuana. Sí es importante que la gente sepa, güera, cómo queda, qué es lo que están planteando. Lo que yo veo es un dictamen incongruente y que no se puede apoyar. Mira,
efectivamente hoy se votó en lo general, que también creo que vale la pena el En aclararlo. comisiones en lo general. En comisiones en lo general no hemos votado en lo particular, porque van a ver si pueden corregir un poco el dictamen. Detalles, no habla de la parte de prevención en nada. Prevención contra las adicciones, no habla. Es un dictamen para el negocio de la marihuana, Esa es no la verdad. para la salud. Ese es el fondo. Y yo compartirles que nosotros fuimos los únicos congruentes. En Acción Nacional votamos en contra por varias razones. La principal, y una muy importante, es que pues es es más bien inconstitucional. Y Sonia lo mencionaba hace un momento con el tema de que se tiene que hacer una reforma al artículo 73 para poder legislar sobre el tema de feminicidios. Bueno, en el 73 constitucional no está tampoco la facultad para legislar sobre cannabis. Ni siquiera en el inciso donde habla de los impuestos está la cannabis. Entonces, ¿cómo pretenden aprobar una ley, como lo hicieron por instrucciones de su presidente, en un doble discurso impresionante, aprobar hoy una ley en lo general, que dicho sea de paso, lo mencioné en mis argumentos por qué votaría en contra, porque es inconstitucional, no tenemos facultades para eso, lo dijo MC, lo dijo PRD, y los únicos que fuimos congruentes con nuestro decir y nuestro actuar fuimos en Acción Nacional. Oye, estaba viendo 28 gramos, estaban los expertos haciendo un cálculo, son, para que se den una idea, 100 cigarrillos de marihuana al día por persona. Es algo que es está una locura. Fuera del... Debimos de haber traído 28 gramos de orégano, para que más o menos nos demos cuenta la cantidad. No, es una locura, porque efectivamente cada churro, cigarro, como le quiera llamar, es de 0.33 gramos. Y luego hay quien argumenta es que el derecho a la libre, que al desarrollo lúdico de la persona. No, al libre desarrollo de la persona. Oye, ya pueden consumir 5, no les alcanza 5 gramos por día, que son más de 15, ¿no? Más de 15. Sí, porque son 0.33 gramos. 15 por son persona. 15 por persona. Por día y de marihuana es un chorro. Porque aún aquellos que ya fuman marihuana no se lo acaban en una fumada. Es decir, le dan 2, 3 fumaditas, lo guardan, más tarde lo vuelven a... ¿Por qué? Pues porque evidentemente tiene efectos, ¿no? Efectos para Entonces, la salud. O sea, es falso el argumento de que nos dé la libertad, de que consumamos. Eso ya la tiene, 5 gramos. La Corte declaró inconstitucional 5 artículos de la Ley General de Salud porque se contradecían. Por un lado, puedes consumir, portar, y no solamente de marihuana, varias sustancias, pero hablando de marihuana, 5 gramos. Y en otro artículo de la Ley General de Salud decía, se prohibía. Entonces decía la Corte, oye, acá armonicen. dice sí, acá, entonces lo que tienen que hacer es armonizar. Ya está el que sí, ahora di cómo van a obtener de manera legal eso. Era todo lo que se tenía que hacer. No, bueno, bajo el argumento de la Corte nos está mandatando, ampliaron de 5 a 28 gramos. Y algo súper grave que tiene que ver con el tema que abordábamos anteriormente, con la inseguridad. Porque sabes que con esta modificación, que no lo dicen, porque el aumento de que tú aumentas el gramaje a 28, se modifica una tablita de referencia, donde además antes lo multiplicabas por 10, es decir, antes eran 5 kilos, lo que se podía considerar como narcomenudeo. Y más de 5 kilos ya era una actividad de narcotráfico. Pues resulta, para empezar, de 5 lo elevan a 28. Y ya no lo multiplicas por 1000 unidades como lo multiplicas por 2000. Es decir, tienes 56 kilos. ¿Quién para un consumo personal y lúdico va a cargar 56 kilos por día? Es un tema de negocio. ¿Pero qué es lo peor? Que entonces, si antes narcotráfico era más de 5 kilos, ahí nomás le aumentaron 50, que la responsabilidad se viene al Estado, y entonces el narcomenudeo ya no son 4 kilos 999 gramos,
sino son 55 kilos 990. Ahí se las arreglan los estados. Ahí va para el estado la bronca. Qué mal momento, ¿no, diputada? Exacto, o sea, a falta de una estrategia contra la delincuencia organizada, mejor ahí te va. ¿En qué mal momento, no, diputada? En un momento donde hay una crisis de seguridad a nivel nacional. Una crisis de seguridad, y yo creo que en los estados y en el país una crisis de echarse la bolita. Creo que no es el único tema en donde hay que regresarle al Estado y hay que él se haga bolas sin recurso, porque aunque recaude más, que es un tema de la ley de coordinación fiscal, que pues mucho lo hemos dicho con todo y la pena, desafortunadamente para muchos estados que no recaudan lo que reciben, pero bueno, la abuelita y yo somos del centro del país y bueno, pues si vamos a reformar la ley de coordinación fiscal, si tú quieres que yo me encargue de la salud como se esperaba en el tema del INSABI, que decían, bueno, ahí está, fírmalo, pues sí, pero te vas a llevar mi dinero y tú lo vas a aplicar y yo soy el responsable ante el que no recibe salud. Es algo similar, pero con otro tema que por supuesto también, y que también tiene que ver con la salud, el tema de la marihuana. ¿Les va a caer a ustedes también en la Cámara de Diputados? Nos va a caer a nosotros. Sí. Nosotros estuvimos muy atentos a la discusión que se dio el día de hoy. Hemos tenido reuniones, tu servidora y otros compañeros estamos en la Comisión de Salud y seguramente pues también no nada más es un tema de negocio, que a luces se ve que eso es como... Pero las consecuencias van a ser de salud. Exactamente, pero también es una consecuencia de salud y una consecuencia de salud en un tema donde... a excepción de que la Guardia me diga lo contrario porque no nos ha llegado, pero yo no veo un programa adicional de atención, de prevención y de atención en el momento dado, también para, como bien estructurado, en donde si pues existe un tema de adicción se pueda tocar, o sea, no hay. Tú les preguntas, y a excepción, vuelvo a decir, que la abuela me diga que sí traían un programa, yo creo que, si no pueden implementar los que tienen, ¿no? Ahí está Sembrando Vida y otros programas que podríamos aquí traer al tema, pues ahorita volver a sacarse un programa, pues no es algo sencillo, de toda la vida han existido programas y políticas públicas, pero otro tema que también tenemos que analizar es el recurso, porque así como puede ser un negocio para unos, y el Estado cómo va ahora a tener recurso para adicional a todo lo que ya existe de inseguridad, todavía tienes que atender las necesidades en el tema de salud, para eso se requiere dinero. Hoy vemos, por ejemplo, en el tema del alcohol, el impuesto que se tiene, y realmente sabemos que ese impuesto del alcohol que tú recibes está... modificando para políticas públicas en beneficio de la gente que tiene problemas de salud por el alcohol, que estamos hablando del alcohol, no estamos hablando de marihuana. Yo creo que ahí es un tema más técnico, que nos digan qué efectos tiene en el tema de salud el médico, pero y aparte comentaba aquí tras bambalina con la senadora y con la buena amiga, me decía, pues si los médicos votaron a favor, o sea, ¿dónde está? Pasaron muchas cosas, y desde hace 8 días, el doble discurso del presidente. Hace 8 días sale en su mañanera. Yo estoy en contra. Claro, estoy en contra del uso lúdico. Uso medicinal sí, lúdico no. En su mañanera lo declara. Acto seguido van al Senado el titular de la CONADIC, la Comisión Nacional contra las Adicciones, y nos habla de la semilla, del testado, de la trazabilidad. Oiga, y la salud, o sea, ¿qué daño causa la salud, no? Su tema, lo que le toca. Sí. No causa ningún daño. La marihuana no causa daño a la salud, no más daño que el que le puede ocasionar un ministerio público por tenerlo ahí. A ver, nadie se lo lleva por consumir 5 gramos. Creo que la primero es, conozca la ley, sepa que ya se permite el consumo, que no se le lleva a la cárcel por consumir, están en la cárcel por otros delitos. Y desde hace años, güey. Exacto. O sea, y te mandaban solamente un tema de rehabilitación. O sea, tenías derecho a... Era impresionante cómo el titular contra las adicciones era el principal promotor para que esto se legalizara, para que se aprobara. Otro médico del Instituto de Neurología y Neurocirugía, donde destituyeron al doctor Celis, porque contradecía al presidente con lo del INSABI. Bueno, pues fue uno de los doctores de este instituto como promotor del consumo de marihuana, porque él estaba feliz, así lo dijo, estoy muy contento y muy emocionado porque no se permite en este dictamen el consumo de la marihuana a los menores de edad. Bueno, hasta eso, no más faltaba eso. Que bueno, platicando también, es el nivel, ¿no? Platicando también
igual antes de iniciar esto con la güera, que decíamos los transitorios, pues ya nos faltaba que le pusieran en el transitorio, y también menores de edad. También o sea, ya nada más que da falta para hablar mucho el tema de las barbaridades y de la prepotencia del presidente y cómo les da la incongruencia, la doble incapacidad, moral, el doble discurso. Pero No, deja no, de no, doble o sea, moral, güera. Yo veo en muchos temas, no es eso. Nada en esta vida, yo siempre he dicho, es uno de mis lemas, es casualidad. Al final el tema es, no vienen comicios en un año, ahorita en algunos locales, es no pasarle el costo a la figura y a quién propuso la iniciativa. Morena. Morena. ¿De dónde es el presidente? De Morena. Tenemos Claro. un problema en donde yo aviento, pero escondo la mano y tiro la bolita, Así es. para que el costo político se le quede a otra persona. O sea, yo no. Así Más es. ahorita con los bajones que ha tenido el presidente de popularidad, pues creo que no le ha de agradar mucho, pero esa es nuestra realidad. O sea, nada es casualidad. Una auténtica emergencia nacional. Sí se sale de control. Sí, es una emergencia. Sí es una emergencia, hay que tomarla muy en cuenta. Y hay otra que es el tema del coronavirus. Hay testimonios de personas que llegan a nuestro país, vienen de Italia, No hay o de nada. cualquier parte del país, y llegan al aeropuerto y buenas noches, y se acabó. No hay las menores medidas de prevención, no hay una atención también a este tema, que tiene repercusiones en la economía. Sí, y que yo lo mencionaba hace un momento, lo peor que puede pasar es cuando no reconoces que algo está pasando, ¿no? El silencio te causa más incertidumbre entre la población. Esa incertidumbre te lleva a actuar pues con temor, con pánico, mientras está una alerta internacional aquí diciendo no pasa nada, es para África, no para nosotros. A ver, en el tema de salud no hay fronteras, en epidemiología no hay límites. Los virus están en la naturaleza. Sí, entonces creo y lo he dicho, sin pretender causar el pánico, sino sí crear una conciencia, que es importante, y decirle también al gobierno federal, no minimices lo importante, porque la característica de este gobierno federal es, a las cosas importantes las ve con ligerezas, y a las cosas banales les da una importancia, ¿no? O sea, superlativa. yo creo que hay que asumir toda nuestra responsabilidad como ciudadanos, todos, Sí. con las medidas de prevención y de atención. Pero sin duda, pues no hay protocolos en el aeropuerto. Diputada. Pues yo quisiera retomar y hacer a lo mejor una pequeña reseña de lo que estamos viviendo, como dice la güera, como para no quedarnos ni en un extremo ni en otro. Pero el que, así como no visibilicen a las mujeres, pues el presidente tampoco visibiliza que no tiene un sistema de salud estable, que el haber hecho las cosas tan rápido y ni discutir, no lo van a discutir en lo particular, güera, en la legislatura. Normalmente las iniciativas se discuten en las comisiones en lo general y en lo particular, ¿no? Porque todo directo al pleno, ¿no? Y así se hizo en su tiempo el INSABI, lo que ahora es el INSABI, quitando al Seguro Popular, y hoy, nunca se imaginaron, primero una disminución, ustedes recordarán, la Dirección General de Epidemiologías sufrió en el pasado presupuesto que aprobaron los otros partidos, nosotros votamos en contra, 200, que tenía más o menos 200 millones de pesos en el 2019, se quedó en 76 millones de pesos. Tema donde directamente ahorita tendríamos que tener ese recurso y material humano para poder atender esta situación. Oye, ¿cuánto quería Mario Delgado? 25,000 millones. O sea, pero 25,000 millones. Sí, o sea, 25,000 millones. Y que ahí tampoco se ponen de acuerdo. O sea, luego la otra es, ahora, ustedes fijaron que al inicio creo que eran 5 en la Ciudad de México donde podías detectar realmente que era el COVID-19 y no alguna otra influenza y otras cosas que estamos más acostumbrados, ¿no? Disminuyó 25 millones de pesos los subsidios en los laboratorios en los estados, que hoy deberían de tener el recurso precisamente para detectarlo, porque te imaginas en lo que ya se viene acá, y el tiempo de incubación que puede ser de 2 a 14 días, pues bueno, no nos vaya a pasar como ahí decía, ¿no? Seguramente hay en hospitales y en centros de salud ya más contagios, pero no lo sabemos, y eso pues es un riesgo, los que son expertos en el tema de salud. Por supuesto que la economía tiene una repercusión en el desabasto, o sea, y en la economía internacional, pero también en el desabasto hay muchas cosas que se necesitan, y que entonces vamos a empezar a ver unos bajones, unas subidas de
de cantidades, de precios, ¿no? En diferentes pues necesidades que tienen los ciudadanos. Una incertidumbre que ya la abuela lo decía, pero una incertidumbre, fíjate, 55 países actualmente, la Organización Mundial de la Salud diciendo que está en el, si ponemos semáforo, pues diríamos en el rojo, rojo casi morena, ¿no? 80,000 ya con el contagio en China, más de casi 5,000 en otros países, más de 3,000 muertos, más que en su tiempo cuando salió el que es de la familia igual, ¿no? De los coronavirus, pero con otra cepa, y los que saben eso del MERS y el SARS, mucho más que en su tiempo. Por supuesto que sí nos tiene que, a lo mejor no alarmar y no llegar a lo que hemos visto luego en redes sociales, porque no sirve de nada, pánico, pero aquí no se nos informa, aquí no se nos dice, como nos han mentido en muchas cosas. ¿Qué crees que piensa un ciudadano que va a un centro de salud porque tiene gripa y que no encuentra medicamento? Hoy con el sistema de salud que tenemos, oye, pues si me da el coronavirus me muero, porque no es una gripa, ¿no? O puede empezar de una gripa, pero puede complicarse, ese es el tema. O sea, ¿qué pensará ese ciudadano de esa comunidad cuando no tiene información? Creo que el tamiz de este gobierno, desde que inició, la incertidumbre, y la incertidumbre nos ha llevado a que no crezcamos la economía desde que este gobierno empezó. Ni un solo trimestre hemos crecido y no se ve para cuándo, porque pues entonces hoy el precio del barril de petróleo baja, y entonces pues la expectativa que se tenía, creo que van a tener que volver a hacer sus cálculos. Es muy complicado, algo que a lo mejor de pronto no se entendía que pudiera afectar más allá de un tema de salud, afecta muchas otras cosas, y creo que la incertidumbre es el mal que tenemos, por decirlo así, el día de hoy. Y en todas las materias. Bueno, pues yo les agradezco mucho, senadora Güera Reynoso, y a la diputada Sonia Rocha por haberme acompañado, y nada más hacer una pequeña reflexión. La semana pasada Voces de la Nación cumplió un año de transmisiones, y es increíble cómo semana tras semana hablamos de un deterioro en el país. Lamentablemente, yo no pensaba que iba a ocurrir esto en el empleo, en la economía, en la salud. Oigan, se está muriendo en Tabasco por medicamentos que se compraron sin protocolo, sin calidad. Claro. La escasez de medicamentos para los niños, para las mujeres, el recorte a programas estratégicos dirigidos a la mujer. Es decir, un deterioro general de las cosas. Ojalá que en el 21 la gente tome conciencia, y así como votó por el presidente López Obrador en el 18, ahora le quite ese poder que le dio en la Cámara de Diputados para que podamos corregir todo esto. No sé si están de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Creo que justo el tener esos números en Cámara de Diputados es lo que permite que no respeten ni la Constitución, porque como tienen los números, pues las leyes, al presidente prefiere gobernar con decretos, o sea, lo que él quiere lo publica, prohíbe lo que quiera, autoriza lo que quiera. La corrupción, creo que con todo respeto, pues ahora está peor, adjudican todo directo, no hay licitaciones, no hay transparencia, cómo hacen los nombramientos, les vale gorro si los organismos autónomos dejan de tener autonomía. O sea, es un deterioro institucional. En el 21, una gran oportunidad de los ciudadanos para pedir cuenta de todo esto. Y para pedir cuenta, y yo ahorita reflexionaba sobre qué tanto de eso se puede tener una consecuencia que no la vas a poder modificar, que no tiene regreso atrás. Y yo escuchaba a la madre de Alexis en las redes sociales, que exigía que cuántos niños más iban a morir como su hijo, ¿te imaginas? Porque no le dieron el medicamento. Hoy, más que nunca, me queda claro que siempre ha habido necesidades, pero hoy más que nunca la gente que no tiene un recurso, y deja el que tenga un recurso, porque son medicamentos que te tienen que comprar, que tienen que tener ciertas especificaciones y que cualquiera no los puede adquirir, se muere porque gobernar no es para cualquiera. Hoy creo que más que nunca el ciudadano tiene que entender que gobernar no es para cualquiera, y que hoy tenemos a alguien que no sabe gobernar, que se le han salido de las manos muchos temas,
y que muchos no tienen regreso, como el caso de Alexis y de muchos otros, o como el caso de cada una de estas mujeres que todos los días no va a regresar a su casa, como lo decía, y que no tiene regreso, porque eso no lo vas a poder cambiar. A lo mejor la economía, después podremos trabajar y poder entrar adelante, a lo mejor muchas otras cosas, pero hay vidas, pero las vidas no van a regresar. Así es. Pues les agradecemos mucho, gracias por estar con nosotros. Síganos la siguiente semana, aquí estaremos en Voces de la Nación. Buenas noches. Gracias, Felipe. Voces de la Nación, un programa de La Nación TV.